Del Gran Caldas al eje cafetero, por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, octubre 7 de 2020, documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Las imágenes, primero, un paisaje cafetero con el Nevado del Ruiz al fondo, y a la derecha, Manizales en los años 20, son dos obras del maestro Luis Guillermo Vallejo. Eje cafetero. Imagen conurbación y ciudad-región en la ecorregión cafetera se observa en rojo Manizales, Pereira y Armenia, al igual que Cartago, para observar cómo existe una conurbación de hecho en el entorno del río Cauca y de la cordillera central por su vertiente occidental. La historia urbana de la región ha estado signada por desastres como la erupción del Ruiz 1985, el terremoto del Quindío en 1999 y ahora las niñas 2007, 8 y 2010, 11 con su enorme impacto para nuestra conectividad vial y frágiles laderas del trópico andino y para el suministro del agua de Manizales. Mientras en participación el Producto Interno Bruto del eje cafetero equivale al 4,1% del PIB nacional, el PIB de Caldas, que al año 2013 llegó al 1,4% del total del país, ahora representa el 1,6%. La contribución del eje cafetero a la economía del país, que se caracterizaba por la producción de café, tras las diferentes crisis no solo del precio, sino también de los grandes desastres relacionados con fenómenos naturales, se ha diversificado con la participación de sectores como el turismo y los servicios. Si en la década del 60 se empieza a conformar una ciudad-región donde las frustraciones agravadas por el clientelismo, sumada a los sueños de liberales marginados y a las contradicciones de las bases cafeteras, impulsan la segregación del Gran Caldas en 1966. Para 1970, la distribución y desarrollo de pequeños poblados y veredas sobre la ecorregión cafetera resulta en conjunto importante y vigoroso tras décadas de beneficios explicados por una actividad agropecuaria gremialmente organizada. En los últimos 25 años la población de las capitales ha crecido así: 41% en Manizales, 96% en Pereira y 60% en Armenia, lo que muestra la asimetría en los niveles de conectividad y ubicación de los tres núcleos urbanos, donde evidentemente gravita la ventaja de Pereira como centro de la conurbación. En el mismo periodo, Medellín ha crecido un 86%. Ver Manizales, el futuro de la ciudad. Inicialmente la economía de la región se centraba en el cultivo y producción de café, producto gracias al cual floreció Manizales y aparecen las primeras industrias desde la creación de Caldas, 1905, hasta la crisis del año 1929, periodo después del cual la economía se centraliza en Bogotá. Luego se da el advenimiento de las carreteras al tiempo que, con el modelo keynesiano, se fortalecen las instituciones y empresas del sector cafetero. Posteriormente, tras un marchitamiento económico, viene otro periodo en el que se empiezan a fundar varias universidades y resurge la actividad industrial con dos momentos: la creación de la CHEC 1944 y la erupción del Ruiz 1985. Ahora, pese a que en los años 90, con la apertura económica asociada al modelo neoliberal, se da un proceso de desindustrialización, la actividad económica que se ha logrado mantener se soporta en productos como licores, zapatos, caucho, chocolate, metalurgia, detergentes y jabones, café trillado y envasado, y últimamente en una actividad que ha repuntado con la banca, los seguros, el software, la creación de centros de llamadas, el desarrollo de servicios especializados y el fortalecimiento del turismo. Ver riesgo en zonas de montaña, laderas inestables y amenaza volcánica.
¿Qué ha pasado? Imagen, Producto Interno Bruto Regional del Eje Cafetero entre 1976 y 2009, donde se observa cómo Caldas ha bajado del 2,9 al 1,6, Risaralda del 2,5 al 1,6, el Quindío de 1,6 a 0,8.9. Dice, la participación del eje cafetero ha presentado dos cambios, uno cuantitativo que se relaciona con su participación cada vez menor en el Producto Interno Bruto Nacional, ya que si en los 70 contribuía al 7,1%, en lo corrido del siglo, a pesar de un crecimiento promedio anual del 2,9% por estar debajo del consolidado nacional, ha pasado del 4,1% al 3,9%, y otro cualitativo, ya que si a finales del siglo XIX la actividad económica se soportó en el café, que llegó a representar entre el 20 y 25% del PIB regional entre 1950 y 1975, o el 4,5% en promedio entre 2001 y 2010. Hoy la estructura de la economía regional depende del sector terciario, donde se engloban las actividades relacionadas con servicios y comercio. Respecto a lo primero, si en el periodo 1985-2000 el Producto Interno Bruto del eje cafetero alcanzó una participación promedia en el total nacional del 2,2% en Caldas, del 1% en Quindío y del 2,1% en Risaralda, hoy esta es del 1,6% en Caldas, del 0,9% en el Quindío y del 1,6% en Risaralda. Y respecto a los segundos, si entre 1960 y 1975 la estructura del Producto Interno Bruto Regional cae del 38% al 25% en el sector primario, extracción y obtención de materias primas, es porque sube tanto en el sector secundario del 16% al 23%, como también en el sector terciario del 47% al 50%. Y después de la desindustrialización, consecuencia de la apertura económica y la falta de competitividad de nuestras industrias precarias en prácticas de investigación y desarrollo, habrá que tener en cuenta que mientras las industrias de manufacturas buscan ubicarse de cara a los mercados, en los puertos por ejemplo, las industrias de commodities, donde tendríamos opciones, se deben establecer al lado de la materia prima en lugares equipados de medios de transporte más eficientes, provistos de energía y agua suficientes. Pregunto, ¿qué ha pasado entonces? Después del rompimiento del pacto de cuotas a finales de la década de los años 80, entre 1995 y 2001, el café en el Producto Interno Bruto Regional pasa del 12,6% al 6,4%, siendo Quindío el más impactado al caer dicha participación del 17,3% al 4,5%, y ya para el 2010 el sector baja 12 puntos porcentuales en el Producto Interno Bruto Regional, cediéndole paso a los servicios que aportarán el 54% tras ubicarse en el 25% a la participación industrial. Pregunto, ¿pero a qué ritmo crecemos? En el contexto nacional el eje cafetero ha perdido 0,5% en la participación del Producto Interno Bruto Nacional desde el año 2000. Posteriormente, en 2001 a 2010, la estructura del Producto Interno Bruto por sectores y por departamentos en el eje cafetero es: sector primario eje cafetero 13,5%, Caldas el 13,5%, Quindío el 18,1% y Risaralda el 11,1%. Sector secundario, eje cafetero 25,4%, Caldas 28,1%, Quindío 20,8% y Risaralda 24,9%. Y sector terciario, eje cafetero 54,1%, Caldas 50,5%, Quindío 56,5% y Risaralda 56,7%.
Así, a precios corrientes del 2016, el PIB per cápita anual en el eje cafetero es de 12,9 millones. No obstante, a precios constantes de 2005, el PIB real del eje cafetero pasó de 12,1 millones en 2000 a 20,1 millones en 2016, presentando un crecimiento real del 66% en el periodo, siendo las cuantías reales en Risaralda 81%, en Caldas 65% y en Quindío 44%. Tomando las cifras del Producto Interno Bruto Real a precios constantes de 2005 para 2016, Risaralda crece al 4,5%, Quindío al 2,7% y Caldas al 1,8% anual. Ya en 2018, Caldas crece al 3,5%, Quindío al 0,9% y Risaralda al 3,4% anual. Ver el desarrollo urbano y económico de Manizales. La caldensidad, imagen con conurbación del eje cafetero en mapa del paisaje cultural cafetero adaptado, donde se observan 3 áreas metropolitanas en color café oscuro, la de Caldas con 5 municipios aún por conformarse, al norte, al sur la del Quindío con 6 municipios, no se ha trabajado mayor cosa sobre eso, y la ya existente en Risaralda con 3 municipios, aunque faltaría incluir a Santa Rosa de Cabal y a Marsella para integrar el territorio como una zona con una conurbación de facto. Dice, al surgir en el siglo XIX una caficultura de pequeña superficie y alto efecto redistributivo del ingreso, se acentúa y moldea el carácter definitivo del cafetero colombiano al crearse una sociedad igualitaria donde gravitan 2 modos sociales diferentes de producción, tanto para la explotación minera como para la agraria. Primero en la colonia, con la minería soportada en la esclavitud que impera en la provincia del Cauca, implementada en Quiebralomo, en Chocó y en Barbacoas, y la del minero independiente típica de la provincia de Antioquia, que empieza en Remedios y pasa por Santa Rosa de Osos. Posteriormente, en el siglo XIX, también son 2 las formas de explotación agraria en dichos escenarios. Una de servidumbre, propia de las grandes haciendas del estado del Cauca, y otra de corte capitalista, que surge en la ruta de la colonización por el estado del sur de Antioquia, cuando se establece el principio de la tierra para quien la trabaje. No obstante, el cafetero también se enriquece del aporte librepensador del caucano de clase media, fruto de una apertura cultural que lo orienta al comercio. El payanesca, al explotar el oro de Barbacoa, recibía información de la Capitanía de Panamá. También obtenía información del Virreinato del Perú por depender de Quito, e información de la Nueva Granada, con quien finalmente comerciaba. A finales del siglo XVI y principios del XVII, cuando la Nueva Granada suministraba el 39% del oro del mundo y Quiebralomo era la mina más grande del orbe, cerca del 50% de su producción se concentraba en el Cauca, donde se trabajaba casi en su totalidad por esclavos, seguida de Antioquia con un 20%, y en la que el mayor aporte de la fuerza de trabajo proviene de los mineros independientes. Lo anterior explica por qué apenas en 1717, con las reformas borbónicas que buscan hacer de América un proyecto rentable, tardíamente se crea el virreinato para la Nueva Granada y fortifica Cartagena de Indias. Las ricas minas de plata de Quiebralomo, Alindes, Consupía y de Chandía, vecina a Marmato, fueron descubiertas antes de 1789. Pero el territorio es en sí, además de pluriétnico, multicultural. Veamos. El occidente minero de la ecorregión es una tierra de resguardos y negritudes, una subregión panelera de currulados con arquitectura de tapia pisada y vocación minera, cuya historia se remonta a la colonia. Igualmente, la región magdalenense de la ecorregión es una tierra de rancho, de hamacas, de chinchorros, de subiendas de bagre, nicuros y bocachicos, cuya historia pasa por la boga y los vapores y por la expedición botánica, y cuya historia también parte de la colonia.
Y ya en el siglo XIX, con la colonización antioqueña, se da el poblamiento de la zona cafetera propiamente dicha, que es la de las chivas, el bareque de Guadua, los cables aéreos, los trenes cafeteros, el bambuco y la música de carrilera. Igualmente, en épocas más recientes del poblamiento del corredor San Félix Murillo en la alta cordillera, que tiene sus propios íconos en el Cóndor, el Pasillo, la Ruana de Marulanda, los caminos empalizados, la Palma de Cera, el Pasillo y el Sombrero Aguadeño. Ver preservación ambiental e hídrica dentro de la declaratoria del paisaje cultural cafetero. Períodos económicos. Imagen, ecorregión eje cafetero, CIR, alma mater, se observan 4 áreas metropolitanas potencialmente establecidas o áreas conurbadas, la de Caldas, la de Risaralda, la del Quindío y la del Tolima, vecinas entre sí. Dice: fundado Manizales 1849, el poblado de Bareque y de Caminos de Arriería vive un primer periodo de economía de subsistencia y guerras civiles. Ya en los albores del siglo XX, la aldea entra a un segundo periodo de acumulación gracias al café. Son los tiempos de los cables y ferrocarriles cafeteros. Sigo un tercer periodo de verdadero desarrollo económico, el de los chipaos y las chivas, cuando se abren los caminos rurales para electrificar el campo y dotarlo de acueductos, escuelas y puestos de salud. Posteriormente, a partir de 1970, entramos a un cuarto periodo de crisis, en el que palidecen los poblados cafeteros y el campo, no solo por el deterioro de los términos de intercambio, sino también por las derivaciones demográficas y ambientales de la Revolución Verde. Y tras palidecer la sociedad industrial de ayer y haber desmontado el Estado solidario, nuestra ciudad, ahora más fragmentada social y espacialmente, ha entrado a un quinto periodo, el de la globalización de la economía y de la cultura, donde el protagonismo le corresponde al conocimiento. Según Antonio García Nosa, entre 1913 y 1935, la producción de café del Gran Caldas presenta un incremento del 539%, gracias al apogeo de una estructura productiva capitalista soportada en las pequeñas y medianas explotaciones cafetaleras de nuestra región, cuya participación en la producción de café entre 1932 y 1970 por departamentos pasa del 29,5% al 26,5%. Si en 1932 Antioquia, el Gran Caldas y el Valle del Cauca contribuían con el 57% de la producción nacional, hoy el mapa cafetero colombiano ha cambiado por extensión cafetera. El orden es Huila, 154.980 hectáreas, eje cafetero 153.230 hectáreas, Antioquia 130.990 hectáreas y Tolima 117.180 hectáreas. El origen del capital industrial de Colombia, aunque en algunos casos parte de la propiedad de haciendas o de actividades especulativas asociadas al periodo de inflación de 1899-1902, fundamentalmente surge de la producción y el mercadeo de café después de 1870. Si hasta 1930 Manizales contaba con decenas de establecimientos fabriles, como las trilladoras promovidas por don Manuel Mejía Jaramillo, la Lucker, 1906, la textilera Manizales, 1919, Fósforos El Rey, 1919, La Patria, 1921, Tejidos de Occidente, 1929, que con la textilera Manizales da origen a Única ese año. El apogeo industrial de Caldas se da desde la creación de la CHEC, 1944, y la apertura de la vía al Magdalena, 1939, hasta la segregación del Gran Caldas, 1967. Sin embargo, aunque la actividad fabril se favorece con las exenciones y beneficios del decreto 3830 de 1985 y de la ley 44 de 1987, expedidos a raíz del desastre del Ruiz, 1985,
medidas que se traducen en la creación efectiva de 45 empresas importantes. También decae tras la reforma del Estado en 1991, al provocarse la desindustrialización de las capitales cafeteras como consecuencia de la apertura económica. A raíz de lo anterior, en los 90, la distribución del Producto Interno Bruto empieza a mostrar cambios estructurales, como lo es el apogeo del sector terciario, jalonado por la administración pública, el comercio, la hotelería y afines, y según lo observado desde la bonanza cafetera 1975 hasta la última década, cuando el sector primario reduce su participación en 12 puntos porcentuales. Ver el río Cauca en el desarrollo de la región. Retos y fortalezas, imagen y estructura ecológica del eje cafetero de acuerdo al IDAM. En verde se observan los corredores ambientales tanto de la cordillera central, mano derecha, como de la occidental, a mano izquierda. En medio de ambos, el corredor ambiental del río Cauca, y en gris hechurado las cuencas de los ríos La Vieja y Risaralda, La Vieja drenando hacia el norte, el Risaralda hacia el sur, ambos encontrándose en vecindad de la Virginia y de Cartago. Dice, pero hoy las capitales cafeteras enfrentan retos complejos, entre ellos, en lo social, la pérdida de valores, la obsolescencia del modelo educativo, la fragmentación social, el desplazamiento intraurbano y la drogadicción. En lo ambiental, la expansión urbana, la ghettificación del hábitat, el deterioro de sus centros históricos, la amenaza del cambio climático y la ineficiencia del modelo de movilidad. En lo económico, la desindustrialización y la informalidad, la incapacidad para responder a las dinámicas urbano-regionales, la problemática de la conectividad de la ciudad y la brecha de productividad que sume a los productores rurales en la pobreza, y en lo institucional la pérdida de liderazgo, la corrupción y el clientelismo, la pérdida de confianza en el sector público y la privatización de la plusvalía urbana. Si entre las fortalezas que tenemos, además de una declaratoria del paisaje cultural cafetero por implementar, también estarían el potencial cultural y carácter laborioso de la población y un territorio biodiverso con variedad geográfica y de recursos naturales. Además de factores históricos y antropológicos favorables a la cohesión e integración que se suman al conocimiento experto de los actores sociales. Ya no son los tiempos de la ciudad industrial de la primera mitad del siglo XX. Ahora las economías que siguen siendo fundamentalmente urbanas se han tercerizado, al tiempo que las zonas rurales sobre el eje Pereira-Manizales-Armenia desde los años 70 se ha urbanizado, mientras el modelo urbano difuso se ha acentuado. En el alba del desarrollo regional y primeras décadas del siglo XX, la actividad agraria era la generadora del empleo, en especial cuando explota la producción de café favorecida por una estructura productiva capitalista y el comercio exterior. Cerrando el siglo XIX, el café representaba 2/3 partes de las exportaciones colombianas y con el oro y los metales preciosos cerca del 90% del total. Posteriormente, la actividad industrial hace lo propio, aunque a mediados del siglo XX las industrias solían ser intensivas en mano de obra no calificada y en recursos naturales, dos actividades con una baja relación de capital físico versus personal. Entre tanto, la producción de café en Colombia, que entre 1950 y 1975 llegaba a los 6 millones de sacos y se concentraba en el eje cafetero, se duplica al surgir como protagonistas Huila, Cauca y Antioquia. Luego, en los 70, el sector terciario repunta, sobre todo cerrando el siglo XX, cuando las reformas del Estado dan vía libre a la apertura económica y provocan la desindustrialización de estas capitales cafeteras. Actualmente el desempleo, que ha sido el lastre para Pereira y Armenia, cuyas tasas cerrando el año fueron del 13,6 y 14,6%, llegó al 9,6% en Manizales, donde se mantiene en un dígito. Ver
CTS, Cultura y Ruralidad en Caldas, sí, Cultura y Turismo en Caldas. La ciudad-región, imagen ciudad-región del eje cafetero y área del paisaje cultural cafetero, según Alma Mater. En el mapa en negro se observan las capitales cafeteras, Manizales, Pereira y Armenia, y en línea roja el área del paisaje cultural cafetero en sus vecindades, comprendida entre 1200 y 1800 metros sobre el nivel del mar. Dice: mientras la urgencia de las megalópolis es volverse internacionalmente competitivas y manejar problemas de escala, y la de los poblados menores articularse en un centro urbano de mayor nivel de importancia, desarrollando una competencia específica, la de las ciudades intermedias como Pereira y Manizales debe ser conurbarse para conformar una ciudad-región y no palidecer. El eje cafetero podría convertir las ventajas comparativas territoriales en factores de competitividad, conformando una ciudad-región soportada en un mercado de 1,8 millones de habitantes. Esto integrando el área metropolitana del centro-occidente ya legalmente constituida, si se vincula a Santa Rosa de Cabal para tener 760.000 habitantes en Risaralda, si también Armenia consolida jurídicamente una conurbación de 490.000 habitantes para el mismo efecto, y si la subregión centro-sur caldense con 550.000 habitantes hace lo propio. Una oportunidad puede surgir de ese nuevo modelo urbano, dado que dicha figura, a diferencia de una simple asociación de municipios, descentraliza la infraestructura social y económica entre los municipios conurbados y en las zonas marginadas a su interior, para lograr un sistema urbano más verde y más humano. Actualmente la ley de las áreas metropolitanas propicia una revolución territorial anticipada en Colombia al facilitar la descentralización y brindar mayor capacidad política y administrativa a las regiones en los municipios conurbados, manteniendo los fundamentos de la autonomía municipal entre los asociados, e incluso al definir los hechos metropolitanos y cambiar el concepto de municipio núcleo o metrópoli, con criterios más amplios que los de una conurbación o asociación de municipios, respetando la autonomía y generando equilibrios en la forma de construir y distribuir el poder y las oportunidades en el territorio. Urge entonces ese nuevo desarrollo que, a la luz de la Ley 1625 de 2013 sobre áreas metropolitanas, permita resolver la integración de los municipios del potencial área metropolitana de Manizales, abordando temas sustantivos como el agua, las cuencas, la inversión, los servicios públicos y la movilidad, además de la vocación de los entes territoriales y de la construcción de sinergias para la ciudad-región como elementos claves para decidir sobre la asignación de las funciones metropolitanas y los usos del suelo. También Armenia, Calarcá, etc. deberían avanzar en esa dirección. Urge entonces ese nuevo desarrollo que, a la luz de la Ley 1625 de 2013 sobre áreas metropolitanas, permita resolver la integración de los municipios del potencial área metropolitana de Manizales, abordando temas sustantivos como el agua, las cuencas, la inversión, los servicios públicos y la movilidad, además de la vocación de los entes territoriales y de la construcción de sinergias para la ciudad-región como elementos clave para decidir sobre la asignación de las funciones metropolitanas y los usos del suelo. También Armenia, Calarcá, etc. deberían avanzar en esa dirección. Por lo tanto, entre los desafíos regionales y locales que deberán enfrentar nuestros planificadores está el de estructurar inicialmente las áreas metropolitanas, abordando temas estratégicos para sus comarcas y priorizar los temas sustantivos para una gestión compartida en dicha integración, tales como el agua, las cuencas, la movilidad, los servicios públicos, la inversión en infraestructura social y productiva y la vocación de los entes territoriales, la gestión integral del riesgo y el manejo responsable del medio ambiente. Ver área metropolitana de Manizales. Propuestas económicas. Imagen: los mundos de Zamoga representando el territorio de la ecorregión cafetera. Tenemos en la parte inferior el mundo de la tierra, se ve el diablo de Río Sucio. Bachué, el mundo del agua, se observa la navegación, en el caso del puerto multimodal de La Dorada. En la parte superior
lo que se corresponde con la zona cafetera, Yurupari, se observa a Salamina, etcétera, es la tierra del café, y a la derecha los volcanes, el Cóndor y los iconos de la alta cordillera con Chiminigagua. En primer lugar, potenciar el sector terciario, donde la principal barrera podría ser el factor educativo, dado que el nivel de escolaridad de nuestra población solo alcanza a superar los 4 años en la zona rural y los 10 en la urbana, dificultad para la cual el fortalecimiento de los programas Escuela Nueva, Escuela Activa Urbana y Universidad en el Campo resultan claves. Y a futuro, gracias a la expansión de las TIC, cuya red cubre el territorio, no solo se crearán más oportunidades para acceder a programas de formación superior desde la provincia, sino también para la oferta de bienes y servicios desde dichos lugares. Mientras en Colombia el aporte del turismo al Producto Interno Bruto 2005 fue del 2,3%, a nivel mundial ese aporte llegó al 10,6%, generando 1 de cada 8 empleos. De conformidad con lo anterior, se deben emprender las acciones para el desarrollo y la identidad cultural a partir de los íconos en que se soporta el paisaje cultural cafetero e implementar en el sector cafetero una política para que los productores rurales se sirvan de los beneficios sociales, ambientales y económicos de dicha declaratoria de la UNESCO. Aún más, pero dada la disrupción del modelo cafetero en la ecorregión, para lograr su desarrollo rural y adaptarlo al cambio climático, si es que nos decidimos por el rescate de la estructura natural y simbólica, con sus elementos tangibles e intangibles conexos a la cultura y al ecosistema cafetero, pregunto, ¿por qué no declarar sujeto de derechos bioculturales el territorio, el paisaje cultural cafetero, para ordenar su recuperación bajo los preceptos de la declaratoria de la UNESCO 2011? Si ayer arrasamos el sombrío e implementamos el monocultivo del café renunciando a la caficultura orgánica, hoy, para hacer viable el paisaje cultural cafetero, debemos recuperar la estructura natural y simbólica de la caficultura tradicional, generar capital social y humano y emplear a fondo la ciencia, la tecnología y la cultura como medios para resolver la brecha de productividad para cerca de 300.000 habitantes rurales constituidos por campesinos, indígenas, pescadores y comunidades raizales de origen afro, de los cuales cerca del 50% son cafeteros. Ahora, para alcanzar masa crítica en la oferta turística, además de inversiones en infraestructura en el sector y capacitación para la población potencialmente vinculada al sector, el contexto deberá comprender toda la ecorregión, desarrollando los respectivos íconos culturales para la identidad del territorio considerado como una región pluricultural. Ver dinámicas territoriales y paisaje cultural cafetero. Estrategias, imagen triángulo de oro de Colombia y eje cafetero. Se observa un círculo amarillo. En un radio de 200 kilómetros habitan 23 millones de colombianos. Es el triángulo de oro de Colombia. Se incluye en ese escenario a Buenaventura. El triángulo de oro es el 64% del Producto Interno Bruto y el 52% de la población de Colombia. Dice, además del transporte rural como un catalizador de la reducción de la pobreza, del bareque como arquitectura vernácula de la salud del suelo y del agua, del sombrío para la biodiversidad, de las sanas costumbres y de un cúmulo de elementos tangibles e intangibles de nuestro patrimonio cultural y natural, la implementación del paisaje cultural cafetero en la ecorregión cafetera requiere de un aeropuerto equipado de una pista suficiente para operar aviones tipo Jumbo con alcance mínimo de 5.000 millas para poder acceder, además de los mercados europeos y de Norteamérica y Sudamérica, a los asiáticos. De otro lado, si bien hemos propuesto expandir la hidrovía del Magdalena hasta Neiva y el ferrocarril del Pacífico por el corredor del Cauca, integrando a Urabá con Buenaventura, lo anterior se relaciona con la industria pesada y la exportación de productos agrícolas como café,
pergamino y similares. También la actividad productiva deberá contemplar una plataforma logística para el modo aéreo equipada de zona franca como motor de desarrollo, pensada para la sociedad del conocimiento y no para la sociedad industrial de ayer, en la que se centren los esfuerzos mancomunados de empresarios, gobierno y academia para aprovechar las ventajas naturales y culturales de la ecorregión y la ciudad en la construcción de sinergias entre la nueva economía de las TIC y la economía verde con la economía del conocimiento. Pregunto, ¿qué tal esa zona franca articulada a la plataforma logística de un aeropuerto del café con alcance transoceánico, actuando de nodo aéreo, sirviendo de bisagra entre las Américas y entre Asia, Oceanía y Europa? Esto es lo que hacen los aeropuertos de Turquía, articulando Asia y Europa, de conformidad con lo señalado por la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, quien dice que un jumbo puede salir fletado desde Palestina hasta con 112.000 libras contra 83.000 libras que podría levantar desde el altiplano y 74.000 libras desde Río Negro. Entonces, Aerocafé, por estar en el centro del Triángulo de Oro de Colombia, es parte sustantiva de la solución si se concibe como un aeropuerto con funciones low cost y de carga pesada, funcionando en forma de red para complementar al Dorado y servir de atractor sobre Panamá, Quito, Caracas y demás aeropuertos del país. Para el efecto Manizales y el eje cafetero, bajo ese nuevo enfoque, deberán trazar una estrategia de promoción de la región que tenga como objetivo consolidar desarrollos estratégicos relacionados con dos áreas: las tecnologías en información y computación y la biotecnología verde, blanca, roja y transversal, encontrando en cada área una empresa ancla como atractora y empleando la metodología de clúster para obtener ventajas asociativas y conformar masa crítica en sendas opciones, haciendo del carácter biodiverso del territorio y del notable potencial de las instituciones científicas y universidades de la ecorregión cafetera una ventaja competitiva. Ver el futuro de la ciudad, caso Manizales. Gracias, Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas, Manizales, octubre 7 de 2020. Contraportada: la ecorregión cafetera, un territorio pluriétnico y multicultural, en Museo Zamoja. Portada: paisajes cafeteros, obra del maestro Luis Guillermo Vallejo en Ecorregión Cafetera y Bioturismo. Anexo: PIB, eje cafetero 2016-2018. Aparece entonces Caldas, Quindío y Risaralda con la estructura del PIB y se compara con la situación de Colombia en cada sector. Y dice: la contribución del eje cafetero a la economía del país, que se caracterizaba por la producción de café tras las diferentes crisis, no solo del precio, sino también de los grandes desastres relacionados con fenómenos naturales, se ha diversificado con la participación de sectores como el turismo y los servicios, con lo cual ahora participa con el 4% del PIB nacional. Si en 2019 Caldas y Risaralda crecieron 3,5 y 3,4 respecto al 2017, el resultado arrojado por el Quindío solo llegó al 0,9%. Fuentes bibliográficas: 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Gracias.